Vamos a dar 2 minutos de cortesía, según dice Fran Picón, que está muy avanzado en estas cosas de presentaciones de libros y otras menesteres. ¿El volumen? ¿Qué tal se oye en el fondo? ¿Se oye bien? ¿Regular solo? Tal vez es que yo no tenga el micro bien puesto. Es un petit alfa, pero bueno, a ver. ¿Qué tal se oye ahora? ¿Mejor? Vale, de acuerdo. Bueno, yo creo que los 2 minutos de cortesía ya se han pasado y entonces nos vamos a presentar mutuamente. A mi izquierda tengo al famoso Fran Picón, que es un poeta zaragozano de los pies a la cabeza, y por supuesto aragonés, aunque nació en Madrid, pero a los 2 años se vino a vivir a esta santa tierra que es Aragón. Y de estas maneras, como os voy a explicar, nos hemos conocido y creo que por muchos años, y así será. Entonces, como ha hecho unos alegatos muy bonitos de la novela, pues le voy a ceder la palabra a Fran para que se dirija a todos vosotros y que sea él el iniciador de esta sesión cultural que después la uniremos con la música. La literatura y la música son 2 frentes muy homogéneos, aunque parezcan heterogéneos, pero ahí está la sensibilidad de los autores. Y hoy queremos que, aunque estemos los que estamos, que somos muchos, pues que pasemos todos una velada muy agradable. Le cedo la palabra a Fran Picón. Buenas tardes. Pues es un auténtico placer estar aquí con todos ustedes, al lado de Fernando, que como bien dice, espero que sea una amistad por muchos años y que podamos participar en muchos eventos y con un público tan especial como son ustedes. Hace tiempo que Fernando Bermúdez y yo nos seguíamos a través de ese mundo tan imprevisible como fascinante que es el de las redes sociales. No hace mucho tuve el honor de que me propusiera presentar su novela y yo que no podía hacer otra cosa ante esa petición, acepté encantado, a ciegas, pero con la certeza de saber que no había más riesgo en esta aventura que la del disfrute, con la certeza de saber que lo único que iba a estar en incertidumbre es la cantidad de aprendizaje que me iba a aportar esa lectura. Y pese a esa aparente osadía que era aceptar una cita literaria ciegas, en el fondo como buen jugador de póker, sabía que en esta ocasión no íbamos de valor y que lo que teníamos era una escalera de color alas. Fernando, me imagino que todos ustedes lo conocen, es graduado en Ciencias Sociales por la Universidad de Zaragoza, estudió Derecho en la UNED y Metafísica en la Universidad de San José de California, es nacido en Tauste. Yo nací en Madrid, Fernando, porque los de Zaragoza, como dicen los de Bilbao, nacemos donde queremos, un poquito. Nacido en Tauste, lector asiduo, melómano, y eso se nota de una forma muy evidente en la novela que hoy nos compete. Colaborador de periódicos como Amanecer, El Noticiero, El Alto de Aragón, de revistas como Bardenas y Ara de Cultivo, y recientemente retornó a la escritura con la publicación de Casos de Tabús, Al Norte del Remanso, Pasión y Aurora, y esta última novela que es la que hoy nos junta aquí a todos, La colina de Purpurel. Lo primero que llama la atención de esta obra es el título, La colina de Purpurel. Un título que es aparentemente sencillo, pero en el que anida gran parte del sentido de toda la novela, y no es más que hablar de una colina cerca de Azaira, en la que un batallón de Quinto de Oro, no sé si dato lo tenía yo, en la que un batallón de poco más de 800 hombres entabla una lucha en pleno Valle del Ebro contra un enemigo que es más grande
y en la que estaba en juego mucho más que un espacio de terreno. La novela Fernando la estructura en tres partes, muy diferenciadas, y pese a ser una obra que está escrita evidentemente en prosa, tiene sus momentos poéticos, sus momentos de prosa poética, como en una de sus primeras frases en las que nos dice: súbitamente el sol acaricia la luna en su atardecer. La colina de Purpurel es una historia cotidiana, una sucesión de historias cotidianas, llenas de guiños locales que a los lectores de Zaragoza nos llega muy dentro porque nos nombra sitios tan emblemáticos como la Puerta del Carmen, el Café Levante, la Plaza del Carbón, incluso con cameos muy especiales y muy cómplices con personajes como puede ser Miguel Fleta. Hay más guiños, más cameos, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Es una historia, como decía, una historia cotidiana, pero con la magia de esas pequeñas cosas que son capaces de hacer fácil la comprensión de una sociedad, de un momento histórico complicado, inquietante, de una guerra, y además una guerra civil. Las historias de los personajes de ficción se combinan de una forma magistral, y en eso supongo que Fernando nos hablará luego cómo lo ha trabajado, con historias reales en las que se nos ilustra sobre los acontecimientos que tienen lugar antes, durante y después de la guerra civil. Se nos nombra pues desde el frustrado golpe de Estado de Sanjurjo, la famosa Sanjurjada, la presidencia de la República a manos de Azaña, las primeras apariciones históricas reales que aparecen en esta novela, en la colina de Purpurel, y sus personajes. El primero, Emilio. Emilio, un profesor de matemáticas, profesor también del conservatorio. Anastasia, Aurora, la encarnación de una inocencia que quizá hoy le resulte difícil de entender para los jóvenes, en las que se nos habla de una forma de vestir especialmente la mujer, en la que tiene que sobrevivir a un machismo, a ese machismo imperante, y que ellas intentan tener un toque de rebeldía. Se hacen guiños a lo francés, a la moda, al avantgardismo, en un hombre especialmente, a esa sociedad machista, pero siempre con ese guiño, con ese toque especial que parece que nos da París. Emilio y Anastasia, que son los principales actores de la trama que nos plantea Fernando Bermúdez, conviven con situaciones tan extremadamente complejas como la dictadura de Primo, la aparición de movimientos obreros, la coexistencia con personajes tan especiales y tan importantes a la historia como Hitler, Mussolini, la guerra de África, la exageración del ejército o la proclamación de la Segunda República. Leyendo la novela yo me acordaba de mis padres, de mis abuelos, porque si viviesen hoy seguro que se les caería mis padres viven, los que no viven son mis abuelos, una lágrima, porque no creo que los lectores o las jóvenes seamos capaces de comprender la importancia que tenía algo tan sencillo como una cédula de identificación en aquellos momentos. Nos habla de una sociedad en la que el hombre es el que dicta las normas y en la que la mujer todavía acata. Y eso se pone de manifiesto en la relación de los dos personajes principales, que son Emilio y Anastasia. Él siempre es el maestro, ella siempre la discípula, en cualquier faceta o circunstancia de la vida. Nos habla la novela de una sociedad en crisis en la que el fútbol, los toros, empezaban a ser ese famoso opio del pueblo, ese elemento de distracción que hacía que las personas en su rutina olvidasen los problemas del día a día. Una sociedad en la que aparecen figuras como Ramiro Ledesma, en la que empieza a aparecer el nacionalsocialismo y sobre todo en la que un incipiente comandante de apellido Franco da sus primeros coletazos junto a Millán Astray, Alfonso XIII, Primo de Rivera, la derecha civil, la falange. Emilio, el protagonista, se enfrenta a la paradoja de tener que elegir entre una mujer de alta sociedad, de una edad adecuada a la suya, y una joven e inocente Anastasia. Se forma un pequeño triángulo amoroso, que lo que pone de manifiesto, y lo hace de forma magistral Fernando, es los convencionalismos de la época. La mujer, sobre todo, tiene que ser madre, y además tiene que ser madre bajo la tutela de su padre. Su padre es el que todavía dicta lo que tiene que hacer, con quién se tiene que casar, esas pequeñas cosas que hoy, afortunadamente, están un poco en el olvido. Todo eso combinado pues, con historias reales como la aparición
importante en la historia de España, que fue el de Casas Viejas. La sociedad está muy dividida. Hay una izquierda radical, la CNT, la UGT, el FAMO. Hay una izquierda más moderada, que es el PSOE, los liberales, los progresistas. Una derecha moderada en la que figuran el CEDA y los carlistas, y sobre todo empieza a aparecer una derecha radical, que es la Falange. Hay una España que se divide y un ejército que inicialmente no toma partido, pero que sí que tiene muy claro que el enemigo es el político y que está muy estructurado en castas. Un ejército cuya manifestación más evidente es el ejército africanista, del que nos habla de una forma muy detenida Fernando en su novela, y en la que aparece un personaje que todos conocemos, que ya he nombrado antes, que es Francisco Franco, que inicia de alguna manera, en esta primera parte de la novela, la carrera de meritaje y esa aspiración potencial golpista que tuvo. España está dividida, como digo, y a mí me ha recordado el famoso poema de Machado, que dice: españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, una de las dos Españas, adelante el corazón. De eso deja una constancia muy evidente Fernando en todas las líneas. La prosa de Fernando vuelve a la poesía repetidamente y sobre todo tiene un momento muy poético cuando cuenta cómo hacen el amor nuestros protagonistas, teniendo en cuenta en esa época que tienen que romper moldes y en la que acarician el pecado. Hacer el amor era acariciar el pecado estando casados. Pero lo cuenta con una mezcla de pasión y elegancia que hace muy agradable esa lectura. Hay cosas que nos parecen ahora muy modernas, pero que Fernando ya nos cuenta que pasaban hace mucho tiempo. Por ejemplo, España en esa época era rica en agua, pero sus tierras eran sedientas, algo que sigue pasando ahora. Y ya aparece Joaquín Costa, que empieza a bosquejar lo que al día de hoy sigue siendo una necesidad, que es ese plan hidrográfico adecuado para esta tierra nuestra que es Aragón. Emilio, el protagonista, es un hombre, y como tal, en aquella época se muestra seguro, docto, dominante. Anastasia es una mujer, joven, por tanto alocada, pero dentro de esa aparente locura es sumisa. Era lo que le tocaba en la época. Rebelde en ideas, sumisa en los actos. Aparecen personajes como José Otto, Pilar Bayona, y Fernando poco a poco nos sigue introduciendo en la figura de ese personaje importante, para bien o para mal, de la historia de España, que fue Franco. Se nos invita, por ejemplo, a pasear y disfrutar del mercadillo de Cerdán. Yo se lo había oído hablar a mis padres hace mucho tiempo, y leyendo la novela te trae recuerdos muy bonitos. Es una de esas pequeñas infrahistorias que hacen que la novela sea grande y que forman parte de la vida cotidiana de los protagonistas de la novela. Hay más personajes que Emilio y Anastasia. Aparece Aurora, amiga de Anastasia, el novio, que es Enrique, y que son cómplices en la primera parte de la novela de nuestros protagonistas. Una primera parte en la que Fernando, el autor, nos hace ver que la política entonces era cosa de hombres, aunque la mujer iba a poder votar, eso sí, siempre convenientemente asesorada por un hombre. Hay un personaje que a mí me ha resultado especial, que es Sabino, el boticario, que entre otras cosas lo que hace es que ese juego con el pecado de nuestros protagonistas, de Emilio y de Anastasia, no vaya más y no haya embarazo de por medio, con todo aquello que conllevaría para la reputación de nuestros protagonistas. Nos va nombrando datos históricos Fernando, la aparición de la URSS, Kerensky, que cobra importancia en ese país, y empieza a pasar algo que nos cuenta Fernando, algo que está pasando actualmente ahora también, que es la emigración. Tener que salir fuera de tu país a buscarte las habichuelas, a buscar ese Eldorado, o al menos a salir de esa crisis económica y social que en España no les llevaba a ninguna parte, y nuestros protagonistas lo que hacen es irse nada más y nada menos que a Milán. Y allí van de la mano de Arturo Toscanini, y a través de él, junto a nuestra pareja protagonista, Fernando nos va enseñando la Scala, nos va enseñando el Duomo, o incluso nos habla de la amistad y la relación de Toscanini con Miguel Fleta, y vuelve a hacer guiños a lo aragonés. Nos da un paseo Fernando por el cine de Cécile Bethemille, por las canciones de Maurice Chevalier, Carlos Gardel,
cine español como Lola Redondo, María Fernanda Ladrón de Guevara, y como no podía ser de otra forma, hablando de Fernando y su melomanía, su pasión por la música, y especialmente por la música clásica, nos invita, nos imagina, nos hace llegar a escuchar en nuestra imaginación a Sarasate, a Beethoven, a Mozart, especialmente Sarasate. El zapateado de Sarasate aparece de una forma bastante repetida. En la segunda parte de la novela, que se desarrolla fundamentalmente en Milán, Emilio y Anastasia, los protagonistas, se van abriendo paso a través de conciertos de violín y piano, con lo cual el guiño que hacemos hoy con el cierre del evento es especialmente interesante. Y con esos conciertos van recorriendo ciudades como Lecce, Como, Salzburgo, o se introducen incluso por los Alpes. Hay una cosa, y hablando ya de la técnica literaria de Fernando, que sorprende y que me parece verdaderamente transgresora en La colina de Purburel, y es que la voz en off, es decir, el historiador, esa voz, ese narrador que nos va contando tanto los personajes de ficción como los reales, se mezcla con las historias sin división, sin separación, como si fuera un susurro más en la novela. Se entrelaza abiertamente esa voz en off con diálogos de ficción y hechos históricos. No hay una frontera clara entre la realidad y la novela. Hay veces que el lector, si se centra y se concentra en la novela, puede perder la noción de qué es real y qué es ficción, y yo creo que eso es un punto a favor, porque si solo quisiéramos historia, hay libros de historia. Lo bonito es que esa historia nos la hagan llegar a través de apariciones y personajes de ficción. Hay un teatro que yo había oído nombrar, pero tampoco sé muy bien la importancia que tiene, pero sí que tiene que tenerla cuando tú lo nombras, que es el teatro Hans Philipp Mozart, no sé si luego nos querrás hablar de él y comentamos algo. Como digo, Emilio, el protagonista, es un hombre de su época, y por lo tanto, como es de su época y es el hombre dominante, es celoso. Y en ese rol de hombre controla, maneja cualquier comportamiento de su mujer, y no solo de su mujer, sino de cualquier hombre que se acerque a ese su dominio. Anastasia, por su parte, que también es mujer de su época, lo que ve en esos celos es el amor de su hombre. En esa dominación, el amor de su hombre. En esa manipulación, el amor de su hombre. Mientras tanto, España va siguiendo su historia, aparecen cada vez más corrientes políticas y militares, todas ellas conspirando contra la República. La izquierda y la derecha cada vez se fracturan más. Franco, que vuelve a aparecer, es nombrado jefe del Estado Mayor. Aparece el Frente Popular, que va tomando fuerza. Sanjurjo sigue estando ahí a la espera. Muere Cabo Sotelo. Y todo eso hace que Franco, como figura histórica, empiece a cobrar fuerza. Y en la novela nos deja esa duda que ya nos dice la historia de si Franco todo lo que hacía lo hacía por su vocación de deber o por una estrategia personal para llegar a un poder. La guerra es un hecho, Emilio es reclutado, debe volver a España. Él podía haberse ido a Nueva York a seguir su carrera de piano. Los que lean la novela, yo no voy a desgranar la historia, solo doy pinceladas. Pero él tiene la opción de irse a Nueva York, pero tiene una educación, tiene una impronta tatuada en su piel, que es el patriotismo, y decide aceptar, volver y asumir esos derechos y deberes patrios. Mientras tanto, Zaragoza, como cualquier ciudad en la que está en crisis, lo que aparece es el extraperlo, que pasa a formar parte de la rutina cotidiana de la ciudad, de tal manera que lo que hay es un mercado oculto, que además no es barato, es un mercado caro. Nuestro protagonista Emilio se tiene que ir a Logroño, mientras aparecen generales, Franco, Mora, que empiezan a ser los actores protagonistas de la historia. Aparece la figura de el alférez provisional, que mucha gente no sabía, yo personalmente no sabía lo que era un alférez provisional hasta que no he leído la novela de Fernando. De alguna manera se nombraba alférez a todo el que se reclutaba, que tenía ciertas capacidades para mando. Se empieza a oír hablar del oro de Moscú, y lo que me llama la atención,
y que cualquier español, cualquier españolito de entonces, o españolita de entonces, pueda verse reflejada en ese personaje. Lo de menos es si es Emilio, si es Anastasia, sino que lo importante es la historia, ¿no? Hay una crítica directa y sin tapujos a la preparación cultural y militar de los mandos del ejército, mandos no cualificados, quizá con la excepción que también comentan los africanistas, y que pese a todo ello hace que, sin preparación, pero la guerra avanza de una forma inexorable. Se nos habla de la campaña del norte, Vizcaya, Santander y Asturias, Zaragoza, la famosa batalla de Belchite y la colina de Purpurén, que es la que da título y sentido a la novela. En esa colina que fue asolada hubo más de 500 prisioneros, 300 muertos o heridos, fue una auténtica masacre. Aparece también la batalla de Teruel, la del Ebro, la crisis republicana, la ofensiva de Cataluña, la victoria de Franco, pero mientras los hijos de España estaban muriendo, de uno y otro bando. Esa victoria de Franco conlleva el fin de esa guerra civil, el fin del conflicto, que al final fue una guerra especialmente cruel, porque era una guerra fratricida, era una guerra entre hermanos, entre españoles. España tiene que ser reconstruida, algo que resulta costoso, arduo, penoso, y que además se complica porque justo acaba la guerra civil y se inicia la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial en la que, afortunadamente para los españoles, Franco no se pone de acuerdo con Hitler y decide no participar, salvo con ligeras apariciones de la División Azul. Y la novela arranca, una vez que la guerra ha terminado, arranca su tercera parte. Una tercera parte que habla de la posguerra, del reinicio de la vida. Nos vuelve a hablar de Milán, de las apariciones en Zaragoza, de Pilar Bayona y de la afectación a nuestra protagonista en ese cameo interesante de Anastasia. Pilar Bayona de alguna forma quita protagonismo laboral a Anastasia. Lo que nos habla Fernando en esta tercera parte de Ave Fénix, de ese ave fénix reencarnado en todos y cada uno de los españoles y españolas que tuvieron que reinventarse, porque afortunadamente la vida sigue y siempre amanece después de cada tormenta. La guerra cierra, la Segunda Guerra Mundial, cierra durante 7 años, por ejemplo, la Scala de Milán, pero eso no detiene la música. Podrán detener los lugares habituales de la música, pero no la música como arte. La vida es un momento. La novela, a mí la sensación que me deja, sobre todo en su final, es el famoso carpe diem, disfruta el día, vive el momento, que yo aún lo centraría más que carpe diem, carpe momento. Ese carpe diem toma vida propia en cada uno de los que tuvieron que sobrevivir a esa sinrazón de las armas, a esa sinrazón del odio. Pero siempre Fernando nos deja el optimismo. Después de cada amanecida vuelve a renacer el amor. Una historia que parece que va a acabar mal, que parece que va a ser dura, termina con el renacimiento del amor. Por ir terminando, porque aquí el protagonista es Fernando, la colina de Purpurén es una clase de historia. Es un viaje hacia ninguna parte y a la vez hacia todas. Un buceo constante por las emociones, por los sentimientos, por el optimismo. Es una clase de historia sin un maestro con una vara por argumento. Una novela de época sin un guión adaptado a lo políticamente correcto. Fernando se muestra pudoroso en momentos y agresivo en instantes, racional en los hechos y emocional en los actos. La novela no es una novela al uso, es un uso de la novela para invitar a la reflexión, un guiño a las conciencias y un atisbo de esperanza, por difícil que se nos ponga la vida. Yo, como presentador de esta hermosa novela que es La colina de Purpurén, solo les puedo invitar a ustedes, a todos los que están aquí y a todo el que tenga opción de hacerse con la novela, a que la lea, que se sumerja en las entrañas más recónditas de esas dos Españas, y a que sin el filtro de la ideología, es importante leerla sin una ideología preconcebida, a que cada uno descubra de la mano de Fernando que la política y el dinero pueden dictar las normas, pero que es el amor junto a las emociones el que deja la impronta en la piel de la historia. Gracias.
Bueno, ya le he dado las gracias a Fran Picón, porque como todos habréis comprobado, es un buen orador y además ha desmenuzado la novela hoja por hoja y la ha hecho una presentación muy brillante, para mí muy brillante. Gracias, Fran. Luego hablaré más de ti. Yo quisiera hablar un poco de esta Casa Palacio de los Condes de Sástago, que es un edificio renacentista construido en el año 1570 a 1574 por don Artal de Aragón, tercer conde de Sástago y virrey de Aragón, ubicada en la calle del Coso de Zaragoza. En el siglo XVI, la calle del Coso era la más bella y espaciosa de la ciudad, escenario de procesiones cortejales y lugar de residencia de alta nobleza zaragozana, por lo que fue elegida por don Artal de Aragón para levantar en ella su suntuosa vivienda. Entre las muchas funciones que ha tenido el palacio, destaca la de la residencia real. Cuando los monarcas españoles estaban de paseo o visitaban por la ciudad, era habitual que se alojara en el edificio. Aunque no sufrió bombardeos directos durante la Guerra de la Independencia, resultó afectado por el incendio del convento de San Francisco, que se ubicaba donde ahora se alza la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza. El Palacio de Sástago es una de las salas de referencia de Aragón y en España, que cumple 25 años de andadura. Se distingue por su nutrido y variado historial expositivo. Su objetivo ha sido y es ilustrar y fomentar el conocimiento del arte y de su historia entre la ciudadanía, atendiendo a sus diferentes gustos y niveles de exigencia. Se han llevado a cabo unas 300 actividades culturales y doy las gracias a la Diputación Provincial por habernos permitido llevar a cabo este acto en este lugar. El Palacio Sástago actúa como un foco de difusión cultural. Acabamos de escuchar a Fran Picón, un hombre de letras que ha pormenorizado el libro que lleva por nombre La colina de Portugal, libro que ha estado en el mercado español desde hace 6 meses, sin haberlo presentado al gran público. Tal vez porque este libro contiene en conceptos muy dispares, como son el amor y las aristas cortantes del belicismo. Ello suscitó en mí pensar en la persona más adecuada para su presentación. ¿Quién mejor que un poeta hecho y cojado como Fran Picón? Él ha confesado que me seguía y yo también a él. No ha habido error alguno en la elección. Fran ha demostrado que ha desmenuzado el libro hoja a hoja, que lo ha leído con profundidad y nos ha contado con cariño, peculiaridad, sin animadversión y además dejando en suspense la obra, porque el que quiera leerlo tendrá que comprarla. Todo un maestro de un libro que entraña la diáspora de la vida y al mismo tiempo el sentimiento de un profundo amor entre los personajes más importantes del libro, Anastasia y Emilio. Ese envolvente que suscita la colina de Portugal no debe permanecer contraído en una sola causa, ni motivo para que el lector crea en la opresión del escritor. Por ello, Fran Picón ha tenido la habilidad de romper con la sinonimia de lo conceptual, dándole ese toque mágico a una historia con mucho contenido de amor y precisión. Precisión porque no es sencillo hablar de la guerra civil sin que nadie se sienta aludido. Los aludidos somos todos los hijos de una España confundida hace 100 años en momentos confusos. Debo confesar que España siempre ha sido un país difícil de gobernar. Permítanme que les lea un pasaje del libro de Carlos III en la época de la Ilustración y que ahora estoy estudiando y redactando, y que dice así: Campomanes no esperaba la reacción airada del rey, produciéndole sonrojo total en su rostro, cuando habitualmente su tez era pálida. Guardó prudentemente silencio e intentó dulcificar la situación. El ministro de Hacienda hizo el siguiente comentario: Señor, Madrid os quiere y admira. Observad en vuestras salidas al exterior y en las paradas militares cómo la gente os aclama y vitorea. Carlos III miró de soslayo a Campomanes y, situándose al lado del portón que daba salida al exterior de la balconada con vistas al campo del Moro y
mirar a su interlocutor de forma indiferente, comentó claramente: Ministro Campomanes, ¿consideráis que Madrid es únicamente la capital de España? Y yo estoy hablando de España en general. Os ruego, no limitéis vuestros comentarios parciales sobre el pueblo donde vivimos y alzar vuestros pensamientos mucho más lejos, ni siquiera sobre vuestras colonias de ultramar. Yo hablo de Castilla, Andalucía, Galicia, Aragón, Más Moncadas, Cataluña, Levante y el resto de las provincias. Pensad por un momento que unimos en un amplio salón a dos personas procedentes de estas porciones de tierras y no se entienden entre ellos. Personas, ¿por qué no comprenden el lenguaje con el cual se expresan? ¿Cómo van a intentar conciliarse entre ellos y mucho menos el sentirse identificados por una causa tan importante como tener arraigo a una nación? Son totalmente imposibles mis pretensiones. Habría que hacer miles de enciclopedias de Antonio Lebrija y repartirlas por las escuelas existentes de todo el territorio español para que aprendiesen nuestro idioma, contando que existe un 70% como mínimo de analfabetos. Como comprenderéis, señor ministro, será muy difícil la unificación de España. Tened paciencia, Majestad. Lleváis reinando únicamente 4 años en España. Considerad que el tiempo es el que hace bella las cosas y hasta adquirir cariño a las personas. Y yo digo ahora, observen ustedes que en el siglo XVIII, ¿cómo pensaba Carlos III de España? La dificultad de la unificación de la nación. En el libro que nos ocupa, que lleva por nombre La colina de Purpurel, España se disgrega por completo y es evidente que nuestros personajes más importantes sufren los acontecimientos sociales, políticos y económicos, al igual que el resto de todas las personas españolas. Sinceramente, con mi retórica, siendo cabal a mis principios, no quisiera seguir hablando de la división de España. Voy a leer un poema de Fran Picón de su último libro, Instantáneas entre penumbras, y dice así: si algún día olvido tu sonrisa, escríbeme un destierro en los párpados, tátúame un murmullo junto a tu vientre y, tras arroparme con la voz de tus mejillas, abandóname en el sueño de los infelices. Ese día del olvido, en los brazos de la ausencia, habré muerto una segunda en cada mohín insolente. Sin el oxígeno de tus labios entornados, trepidan las hojas de un otoño primerizo y abandona mi entereza el aroma de mi angustia. Doy las gracias a Fran Picón por haber aceptado la presentación de la colina de Purpurel. Gracias de corazón, Fran. Ya he dicho antes que hablaría de ti, y es menester que lo diga. Fran Picón ha sido director de la colección de poesía contemporánea Conversos, de la editorial Guadalquivir. Ha editado 7 libros de poemas y ha participado como autor en varias antologías y libros solidarios que han aparecido en diversas revistas. Ha prologado varios libros, un amplio bagaje como un escritor de la lírica. Ahora nos vamos a trasladar 100 años atrás, cuando los actores principales de la colina de Purpurel, Emilio y Anastasia, interpretaban sus famosos dúos. Quiero agradecerle a Sara Terrazo, que nos interpretará al piano, y a Elena Prieto al violín. 2 dúos, como son la danza húngara número 5 de Brahms y de Mozart la sonata en mi menor, 3 etudios. Así, por favor, os ruego que salgáis al estrado y nos demostréis vuestra valía.
y ahora vamos a tocar el segundo, y luego Brahms, ¿vale? Muy bien. Y sí que tiene que afinar, porque como está aire fuerte, pues tenemos Se que me afinar. desafina Hace mucho aire, está frío.
Yo de esto, sí. Ya lo tienes. Bueno, estas complicidades ya perdonaréis, pero no estaban previstas en el programa. Bueno, lo que sí está previsto es que la literatura y la música tienen que ir siempre unidos. Aquí es donde se nota la sutileza, la viveza, esa creatividad del humano que llevamos dentro de nosotros. La palabra escrita, como la poesía, va en progresión. La prosa tiene que ser una buena prosa para que realmente concite a las personas. Yo procuro hacerla. Bueno, me echo valores a mí mismo. Entonces, como Anastasia se marchó de España y no iba a ver nunca más a Emilio, entonces ella lo lleva en su corazón. Y viviendo en Milán con la nueva familia, lo que hizo fue al piano, que lo hace mi sobrina, hacer una obra maestra que parece ser que se la apropian o se dicen que es de Beethoven, pero ella, que es una buena profesional, me dijo que no le sonaba la música como para Beethoven y que era de otro autor, parece ser sudamericano. Pero lo vamos a dejar así y se la vamos a asignar a Beethoven. Y vamos a escucharle a ella interpretar la obra de Silencio. Y con ella terminaremos este acto cultural. Entonces, si os ha gustado algo de lo que ha dicho Fran Picón de mi libro, al final lo podréis adquirir. No lo va a ganar a los pianistas y a la pianista, por supuesto que sí. Los demás, a pagar. Bueno, entonces quiero deciros que os doy las gracias por estar aquí. Porque este tipo de actos culturales no se ven con mucha frecuencia. Yo los prodigaría más. Tal vez porque nuestra asociación de escritores de Aragón tendríamos que conciliar más con el tema cultural de la música, e ir más a donde están los músicos. ¿Dónde viven los músicos? En casa, pero ¿dónde estudian? En el conservatorio. Pues tendríamos que ir representaciones nuestras al conservatorio para unificar estas cosas que para mí yo creo que son preciosas. Así que le voy a decir a Sara Terraz que se ponga al piano para interpretarnos la obra de Beethoven de Silencio, que es preciosa. Muchas gracias. Dedicaros unas palabras porque ha sido un verdadero honor hablar con usted, ha sido súper bonito, Fernando. Gracias a todos y gracias a Elena por primera vez que tocábamos juntos, y ahora ha sido un verdadero placer y espero que me salga bien, ¿vale?
Bueno, pues un broche